Bueno, vamos a retomar el tema del concepto de herencia aplicado en Java. Partimos de un ejemplo, una explicación. Tenemos una clase, la clase empleado, la cual contiene tres atributos: nombre, salario, fecha de nacimiento, y tiene un método que me permite obtener la información de dicho empleado: nombre, salario y fecha de nacimiento. Si a su vez nosotros requerimos una segunda clase que tiene un comportamiento similar, como es el caso del administrador, el cual tiene nombre, salario, fecha de nacimiento. Lo único que difiere con el empleado es que es administrador de un departamento específico. Pudiésemos decir que prácticamente son lo mismo. Entonces estamos encontrando que hay dos objetos que tienen características, comportamientos comunes, pero alguno es más especializado que el otro. En este caso, el administrador tiene una especialidad un poco mayor, ya que responde por un departamento. Esto a nivel de programación, pues nos implicaría tener dos clases que no tienen ningún tipo de relación entre sí, simplemente serían dos instancias que se pudiesen crear dentro de una aplicación, pero pues no tendría ningún tipo de relación. Con la herencia nosotros podemos representar a partir de una clase ya existente, por ejemplo la clase empleado, permitir la creación de una nueva clase, por ejemplo, el administrador, donde simplemente definimos aquellos atributos y comportamientos adicionales que el empleado no contenga. Recordemos a nivel de diagrama de clases que la flecha vacía indica la herencia. Entonces la flechita o el sentido de la flecha nos indica quién hereda de quién, en este caso administrador hereda de empleado. Eso implica que cuando yo defina la clase administrador, vamos a decir que extendemos, hacemos un extends de la clase empleado, es decir, que el empleado va a ser nuestra base para la creación de la nueva instancia, de la nueva estructura que sería la clase administrador. Por definición de concepto, todos los atributos y todos los métodos que tiene definido la clase padre, que en este caso es empleado, serán adquiridos automáticamente por la clase hijo, en este caso el administrador. Podemos hablar de clase padre e hijo, podemos hablar de superclase, subclase, son como los términos más utilizados cuando estamos hablando de herencia. Recordemos que en Java se aplica la herencia simple, solamente podemos heredar de una clase padre. Adicionalmente, pues vamos a encontrar la posibilidad de que existe una posibilidad de emular la herencia múltiple utilizando interfaces, y la sintaxis para declarar una extensión o una herencia es utilizar la palabra extends seguida de la superclase a la cual estamos haciendo referencia. La jerarquía de las relaciones, desde que sea simple, puede ser cualquiera. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, la representación de una jerarquía de tres niveles. Tenemos el director que hereda de administrador, el administrador que hereda de empleado. También tenemos a un ingeniero que hereda de empleado y una secretaria que hereda de empleado. ¿Qué encontramos en este caso? Encontramos que director se relaciona con el administrador porque el director es un administrador y el administrador a su vez es un empleado. Cuando nosotros encontramos este tipo de relaciones a nivel de diagramas, podemos validar su implementación o su aplicación lógica utilizando la palabra un, es un en la lectura, y si lógicamente concuerda, pues podemos validar que efectivamente sí está bien relacionada las dos entidades. Por ejemplo, en el caso del director, decimos que el director es un administrador, lógicamente tiene sentido, y el administrador es un empleado. En este caso, la relación es correcta. Para las clases que están en un mismo nivel, podemos considerar las clases hermanas. Entre ellas no existe ningún tipo de relación, salvo que se relacionen por medio del padre. Es decir, yo no puedo relacionar administrador e ingeniero de forma independiente,
sino por medio de la relación que existe entre ellos, que es el empleado, o sea, su padre. Recordemos los modificadores de acceso que tenemos para permitir la accesibilidad tanto a los miembros atributos o a los miembros métodos de clase. Si nosotros, perdón, métodos de instancia, si nosotros utilizamos el modificador private, estamos indicando que solamente desde la misma clase se puede acceder a dicho recurso, sea atributo o sea método. Si definimos que el modificador es default, recordemos que default es ausencia de modificador cuando no le ponemos nada en la declaración. Quiere decir que lo podemos acceder desde la misma clase y adicionalmente clases que pertenezcan al mismo paquete pueden acceder también a dicho recurso. Si utilizamos el operador protect, podemos acceder a ese recurso desde la misma clase, clases desde el mismo paquete y clases que estén en otro paquete si y solo si aplican el concepto de herencia. Y la más pública de todas, o la más accesible de todas, que es el public, pues desde el universo, cualquiera en sus diferentes niveles puede acceder desde la misma clase, del mismo paquete, clases que no estén en el mismo paquete, sin o con herencia, y adicionalmente cualquier clase que se encuentre dentro de mi proyecto podrá acceder a ese atributo o a dicho método. Eh, Cuando hacemos herencia, normalmente lo que perseguimos con ello es especializar un objeto, que un objeto sea más especializado que el otro, pero que no tengamos que volverlo a crear de cero, sino que ya lo tenemos, podemos reutilizarlo. En este caso vamos a encontrar que para cambiar esa funcionalidad o hacer es más especializado a ese nuevo hijo, pues lo que hacemos es aplicar el concepto de sobreescribir, sobreescritura de métodos, y desde la sintaxis nos reciben o nos definen unos lineamientos que debemos cumplir cuando vayamos a hacer una sobreescritura de métodos, las cuales nos dicen que solo se puede aplicar el concepto de sobreescritura si el hijo, cuando implementa el método del padre, cumple con lo siguiente: que tenga el mismo nombre que el método del padre, que tenga el mismo tipo de retorno que el que tiene el padre y que tenga la misma lista de argumentos. Si esto se cumple, hablamos de que estamos haciendo un proceso de sobreescritura. Miremos acá un ejemplo. Tenemos el empleado que imprime la información de detalles, nombre, salario. Tenemos aquí el administrador que imprime nombre, salario y departamento. ¿Qué tan distante está el método get detalles de empleado de lo que hace el administrador? Básicamente, 2/3 partes es lo que nos sirve, nos faltaría solo una pequeña parte, lo cual nos podría decir que en este caso estamos aplicando una sobreescritura de métodos, ya que el padre solo imprime salario y nombre y el hijo imprime salario y nombre y fecha de departamento. Entonces ahí ya se aplicó el concepto de sobreescritura, mismo tipo de retorno, mismo nombre, misma lista de argumentos, tipo de escritorio, el tipo de retorno es el mismo, nombre del método es el mismo, lista de argumentos es la misma. Entonces decimos que se aplica el concepto de sobreescritura. Hay un principio que nos dice que los métodos sobrescritos no pueden ser menos accesibles que los métodos del padre. Miremos acá entonces. ¿Qué pasa si el método del padre, que se llama hacer algo, es de método o de modificador de acceso público? Pues que el hijo, cuando lo sobrescriba, cuando haga un hacer algo, mismo tipo de retorno, mismo nombre, misma lista de argumentos, que es lo que nos decían para sobrescribir, cumple, pero resulta que el modificador de acceso debe ser como mínimo el mismo del padre o más accesible. Pensemos en que este objeto tenga la posibilidad de ser protegido, por ejemplo. Si es protegido, el hijo puede hacerlo protegido o puede hacerlo público, más accesible. Nunca hacia atrás, no podría hacerlo default, ni tampoco pudiese hacerlo privado. Entonces tengamos en cuenta esa restricción. Eh,
Cuando nosotros aplicamos el concepto de sobreescritura, podemos en algunos momentos requerir la invocación del método que tenía mi padre, porque parte de lo que él hace me puede servir. Lo que veíamos acá, retornar salario y nombre me sirve como parte del proceso, porque aquí también lo necesito. Entonces pudiésemos requerir que en algún momento llamáramos esa funcionalidad del padre. Aquí la vemos reflejada entonces que para hacer esa invocación vamos a utilizar una palabra, que es la palabra super. Super es una palabra que me permite acceder al padre. Entonces cuando yo hago referencia al super, estoy haciendo referencia a la instancia del padre, a la clase padre. Con super puedo acceder tanto a los atributos como a los métodos que están definidos e implementados dentro de mi padre. Cuando yo hago la sobreescritura, el comportamiento que se invoca es el del padre, no el que yo sobreescribí, dado que estoy utilizando super como palabra de invocación. Miremos acá este nuevo ejemplo en el cual modificamos el método getDetalles. Lo que hace para obtener el salario del nombre, se lo dejamos o se lo delegamos al padre, ahí está. Pero nosotros simplemente le complementamos a esto que ya el padre tiene, incluyémele esta información adicional. Entonces con super punto llamamos a los métodos que el padre ha implementado, es decir, el método que acabamos de sobreescribir, hacemos la invocación que está definida dentro del padre. Bueno, eso es conceptualmente lo que deberíamos hacer. Vamos a revisar ahora un ejemplo. Vamos a plasmar esa idea en un ejemplo. Aquí nos plantean un ejercicio. A partir de ese ejercicio vamos a determinar cuáles son esos elementos de la herencia que vamos a aplicar. Entonces el ejercicio nos dice, crea un programa en Java que permita registrar la información de las cuentas bancarias ofertadas por el banco UTS. Todas las cuentas cuentan como mínimo con la siguiente información, la cual debe ser requerida al momento de la creación de la cuenta, el número de la cuenta y el salario. Entonces, todas las cuentas, independientemente que ofrezca el banco, siempre van a tener como mínimo el número de la cuenta y el saldo. Y adicionalmente, dos procesos, el proceso de depositar en la cuenta o retirar de la cuenta. Aquí asumimos, partiendo del principio de la lógica que nos diría, podemos depositar, siempre que hagamos un depósito, aumentamos el saldo, siempre que retiremos, reducimos el saldo. Partiendo nuevamente de la lógica, no puedo retirar más de lo que tengo. Entonces, una restricción que encontraríamos ahí puede ser que para poder retirar, debo cumplir con la condición de que el salario o el saldo, perdón, sea como mínimo el valor que voy a retirar para que así lo pueda realizar. También nos dice que el banco ofrece inicialmente dos de sus productos estrella. Aquí tenemos los dos productos estrella. El primero, las cuentas de ahorro, las cuales tienen un beneficio de tasa de interés mensual sobre saldos. Es decir, además del número de cuenta y el saldo, la cuenta de ahorros va a tener un atributo que se va a denominar tasa de interés, que es la que me va a permitir posteriormente, por medio de un proceso, aumentar el saldo de la tasa pactada, que es un proceso que se realiza mensualmente para cada una de las cuentas que son de tipo ahorro. Adicionalmente nos dicen que una cuenta de ahorros tiene las siguientes restricciones. Uno, no puede tener menos de 10,000 pesos en el saldo. Es decir, cuando nosotros creamos la cuenta, ese valor de la cuenta como mínimo debería ser 10,000 más algo y solo podía retirar ese algo. La segunda condición que me dicen, o la segunda restricción, es que el saldo inicial debe ser 20,000. Bueno, entonces digamos que si tengo 20,000 de saldo inicial y debo dejar mínimo 10,000, tengo una capacidad libre de 10,000 pesos en mi cuenta de ahorros.
La segunda cuenta que nos ofrece el banco nos dice que las cuentas corrientes son las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes tienen un beneficio y es la capacidad de sobregirarse, es decir, gastar más de lo que tengo. Ese valor del sobregiro será acordado al momento de crear la cuenta. Además nos pone unas restricciones. Por ejemplo, el proceso de retiro debe permitir retirar máximo el valor del saldo más la capacidad de sobregiro. Me explico. Si yo creo mi cuenta con 20.000 y me dan 20.000 de sobregiro, de 20.000 más 20.000 son 40.000. Entonces máximo yo en un retiro o máximo podría retirar 40.000 pesos. Pero si yo no quiero utilizar el sobregiro, pues yo simplemente consumo lo que tengo en el saldo. Entonces tengo un saldo que son 20.000 pesos. Si me gasto los 20.000, mi saldo quedará en cero y sigo manteniendo una capacidad de sobregiro. Pero si necesito dinero, tengo el saldo en cero, voy retiro 10.000, le debo 10.000 al banco y tengo disponible solo 10.000 de los 20.000 que me había ofertado inicialmente el banco. Entonces, vamos reduciendo esa posibilidad de gastar más de lo que tenemos hasta el límite que nos ofrece ese cupo máximo de sobregiro. Adicionalmente, cuando yo realice la operación de depósito, pues lo primero que debo cubrir son esos valores de saldo. Entonces, por ejemplo, yo debo 10.000 pesos, tengo un saldo negativo, lo primero que voy a hacer cuando me consignen es que ese valor va a aumentar el saldo, tratando de llevarlo a mayor que cero, que es tener un saldo a favor. ¿Qué me dicen? Debo crear una interfaz gráfica que permita registrar las diferentes cuentas disponibles por el banco UTS y listar su información en un componente JTable personalizado donde se pueda ver la descripción de la cuenta, el método toString, la invocación del método toString y además el saldo actual de la cuenta. Bueno, entonces la parte gráfica ya adelanté algo para que pues digamos no detenernos acá porque es parte de lo que ya hemos venido desarrollando. Vamos a activar aquí la herramienta de Zoom. Ya tenemos aquí una interfaz para agregar la cuenta, donde tenemos el tipo de cuenta que vamos a procesar, el número de la cuenta, saldo inicial, que son los dos atributos básicos de la cuenta. Y adicionalmente, pues me preguntará tasa de interés, si es de ahorro o capacidad de sobregiro, en caso tal de que sea una cuenta corriente. Tenemos también una tabla o the table que me va a permitir mostrar la información de la cuenta, que yo pueda seleccionar una cuenta y ejecutar alguno de los procesos, depósito o retiro, y que la información pues se vaya actualizando en pantalla. Eh, en la parte gráfica pues ya ustedes han venido trabajando, han venido desarrollando, simplemente les nombro los componentes que utilicé para el diseño de la interfaz. ¿Cómo la diseñé? Pues ustedes ya lo saben, no nos vamos a detener ahí. De pronto vamos a revisar algún ajuste de cómo cuando yo seleccione un tipo de cuenta, el nombre de la etiqueta cambia dependiendo del tipo de cuenta que utilizo. Puede ser tasa de interés o pudiese ser el valor de sobregiro, que son como los dos componentes que vamos a tener en cuenta. En esa definición pues, de la interfaz ya definí lo que es el inicio, no lo he implementado, tengo el formulario y vamos a trabajar acá en el modelo. Vamos a ver qué trabajamos en el modelo. Lo primero que me dicen es que tenemos la posibilidad de trabajar cuentas. Entonces tenemos una cuenta, no sabemos si es de ahorros o es de corriente, pero es una cuenta. Y esta cuenta me dice que yo tengo la posibilidad de, permítame un momento, vamos a tratar de aumentar aquí el zoom para que se vea un poco mejor.
Entonces, esa cuenta que nosotros vamos a trabajar, me dicen que mínimo debe tener dos atributos. Entonces vamos a utilizar el protect, porque los hijos de la cuenta podrán modificar esta información. Entonces, protected in, número de cuenta, protected double, el saldo de la cuenta. Me dicen que son requeridos como mínimo para la creación de la cuenta, es decir, necesitamos un constructor que reciba los dos argumentos. Definimos los métodos setter and getter e implementamos el método toString que lo necesitamos para la impresión de la información en la tabla. Bueno, esta es mi cuenta base. Yo no puedo hacer nada con esta cuenta porque dentro del problema no está planteado el uso de la cuenta. Me habla de dos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, pero nunca me hablan de la cuenta por sí sola. Entonces quiere decir que necesito otro modelo. Entonces vamos a crear una cuenta de ahorros. Y esa cuenta de ahorros, entonces, para no escribirla toda de cero, pues partimos de la que ya tenemos. Entonces, vamos a extender de cuenta. Con eso ya tenemos desde cuenta de ahorro la posibilidad de generar cuentas. Resulta que cuando yo defino una cuenta de ahorros, voy a contener un atributo. Si lo puedo dejar privado si quiero, solo quiero que accedan desde cuenta de ahorros, que se llama interés o la tasa de interés, que es lo que me van a pagar a mí mensualmente sobre el saldo que yo tenga. Esa tasa de interés vamos a manejarla tipo double, porque puede ser 1.5, 2.10, 3.4, lo que sea. Recordemos que el interés aplica sobre un interés mensual, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Lo dice el problema. Nos dice acá que el interés mensual sobre saldos, que es un proceso que se va a ejecutar al finalizar el mes. Entonces, ese dato nos interesa para tenerlo acá en el diseño. Listo, tenemos la tasa de interés que es acordada cuando creamos la cuenta. Quiere decir que necesitamos un constructor que reciba la tasa de interés. ¿Y qué pasó? Que además de la tasa de interés me incluyó el número de la cuenta y el saldo. ¿Por qué? Porque son atributos del constructor de cuenta que son requeridos para la creación de una cuenta de ahorros. ¿Qué dice aquí? Cambia el orden. Primero viene el número de cuenta, posteriormente el saldo y por último ese acuerdo de tasa de interés. Como el constructor es el de mi padre, entonces yo tengo que llamar al super, decirle, hey, este es el constructor de mi padre, super. La primera línea siempre en un constructor de una subclase será el llamado del constructor del padre. Exista o no existan argumentos. La diferencia radica en que si no existen argumentos, pues yo no debo escribirlo explícitamente super paréntesis punto y coma. Él lo hace directamente. Por el contrario, si hay un constructor definido o más de un constructor, pues yo debo cumplir con alguna de las características que tenga ese constructor en la clase padre. En este caso recibe dos argumentos, que es el número de la cuenta y el saldo inicial de la cuenta. Y posteriormente, pues también voy a recibir la tasa de interés pactada para esta cuenta de ahorros. Bueno. Además me ponen unas restricciones, ¿cierto? Me dicen que hay un valor mínimo de retiro. Entonces vamos a definirle a este señor un atributo, ese sí puede ser privado también. Estático porque aplica para todas las cuentas.
final porque creemos que no va a cambiar. Bueno, vamos a definir aquí una variable. Esta es el eh, double saldo mínimo. Entonces me dicen que el saldo mínimo son 10.000. Listo. Entonces definir una estructura saldo mínimo. ¿Esto para qué implica? Ah, pues resulta que yo debo sobreescribir la forma como retiran. Le digo, vamos a sobreescribir override method, el método de retiro. Ah, pero no tengo retiro en cuenta. Ah, bueno, vamos a implementarlo. Venimos a cuenta y vamos a implementar el método de retiro. Método público que no retorna valor. Se llama retirar y me envía un valor. Eso en clase cuenta. Por defecto yo solamente validaría sobre el saldo. Si el saldo que tengo es mayor o igual al valor que me piden retirar, pues yo procedo a hacer ese procesamiento menos igual. Bueno, entonces mínimo debo tener el valor del saldo completo para retirar. Y si hay, pues retiro. Si no, pues simplemente no hago nada. Y el depósito, pues simplemente va a aplicar. Necesitamos conocer cuál es ese valor que vamos a depositar. Y prácticamente vamos a hacerle una validación sencilla que el valor sea positivo. Si el valor que estamos depositando es mayor que cero, pues hacemos el saldo menos igual valor. Bueno, entonces ese es el comportamiento de una cuenta básica. Pero cuando es una cuenta de ahorros, ese concepto cambia porque ya no vamos a retirar todo el saldo, sino vamos a tener que cumplir con una cuota mínima, ¿cierto? Entonces vamos a tener que modificar ese método. ¿Cuál método? El método de retirar. Entonces aquí tenemos la sobreescritura del método. Recuerden que esto es una etiqueta que se utiliza para indicar al compilador o a la herramienta que estamos haciendo una sobreescritura para que él haga la validación de nombres de métodos, tipos de retorno, lista de argumentos y la accesibilidad de los métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle, hey, yo aquí tengo
Entonces, retirar, ¿qué tiene que hacer? Retirar tiene que decir, venga, si el valor que voy a retirar más el saldo mínimo que tengo, si esa operación o esa suma de los dos, valor y saldo mínimo, que es lo que debo dejar, perdón, sí, 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 valor y saldo mínimo, llegan a ser menores o iguales que el saldo, si ese valor más el saldo mínimo se cumple, pues yo puedo llamar a mi padre, ¿cierto? Yo puedo decirle super punto retirar y le envío el valor y ya le ejecuta la transacción. Si no puede, pues yo le puedo enviar un mensaje mm, y el saldo pues no se va a ver afectado, simplemente vamos a obtener una respuesta negativa de la solicitud. Pues en este caso vamos a utilizar un Auction Paint si queremos hacerlo gráfico o utilizar un System.out, ahí ya depende de lo que queramos manejar nosotros. Para informarle al usuario, Show Message Dialog, que hay un error en ese proceso. Entonces vamos a decirle que saldo insuficiente, saldo requerido insuficiente. Vamos a ponerle un icono. Bueno, podemos decirle mensaje error y le podemos colocar el icono de message error o error message. Bueno, ¿qué otra restricción me hacían? Solo la parte de retiro. No puedo tener menos de 10.000 y el valor de saldo inicial debe ser por lo menos de 20.000. Ahí eso lo vamos a controlar ahorita desde la interfaz. El depósito me sirve tal y como lo tiene el padre. El suma de si el valor que va a depositar es mayor que cero, pues lo incluye y si no, pues debería gestionarme o indicarme un mensaje de error. Vamos a dar aquí este código del padre, enviando los respectivos mensajes de error. El valor debe ser mayor de cero. Y para retirar, si no es mayor al saldo, pues vamos a decirle que hay un error, que no alcanzan los recursos.
valor del recurso solicitado es superior al permitido. Bueno, entonces ya tenemos nuestra cuenta de ahorros. El depósito funciona tal y como lo tiene el padre, no tenemos que modificarlo. Nos faltaría el método para determinar o calcular el procesar interés, en cuyo caso diríamos que el saldo va a ser igual Bueno, entonces calculo la tasa de interés que gano sobre el saldo y eso se lo sumo al saldo inicial. Entonces recuerden que ese es un proceso que a nivel de ejecución se hará mensualmente y eso ya es del front, de la parte de ejecución de la parte visual. Bueno, vamos a definir nuestro segundo componente, que es una cuenta corriente. Esta cuenta corriente, al igual que la cuenta de ahorros, extiende o hereda de cuenta. Este tipo de cuenta tiene un valor que es el sobregiro y ese valor es acordado al inicio de la transacción, es decir, cuando se crea vamos a cambiar el orden para que quede como el otro. Entonces tenemos número saldo que viene del padre y el sobregiro que sí es del hijo. Bueno, tenemos un ajuste en la restricción de retiro, porque la restricción de retiro nos dice que podemos retirar más de lo que tenemos. Entonces tenemos que ajustar o sobreescribir esa funcionalidad de retirar. Bueno, entonces vamos a modificar a este señor. Sí, sí. Y para retirar es necesario que la sumatoria entre el saldo y la capacidad de sobregiro sean suficientes para suplir esa necesidad. Entonces, 10 puntos saldo más 10 puntos sobregiro debe ser
mayor o igual que el valor. Bueno, ¿qué pasa si eso se da? Pues pueden darse dos escenarios. El primer escenario es en el caso de que el saldo sea suficiente para cubrir ese valor. Vamos a preguntarlo. Si el saldo por sí solo es mayor o igual al valor que queremos retirar. Esto nos lleva a un proceso de padre. Le decimos que vamos a retirar y le enviamos el valor. ¿Qué pasa si el saldo no es? Pero yo ya sé que sí puede, si hay un saldo disponible. Entonces vamos a ver qué me falta. ¿Qué me falta por, por trabajar? Pues en este caso sería decirle al saldo que le reste todo lo que tiene valor. Esto me dará un saldo negativo que al sumarlo con la capacidad de sobregiro se reducirá por la capacidad disponible que yo tenga. Siempre manejaremos esa cantidad para el proceso de retiro. Si no tenemos esa capacidad, pues le informamos que no contamos con los recursos suficientes. Bueno, entonces, valor solicitado mayor a lo disponible. El depósito igual nos sirve, porque a medida que él vaya depositando, pues va a ir aumentando el saldo. Si el saldo es negativo, al aumentarle valores positivos, pues se va a ir reduciendo ese valor negativo hasta que ya empieza a ser positivo dentro de su cálculo. Pues listo, ya tengo dos hijas especializadas, que son las cuentas corrientes y cuentas de ahorros que partieron de una cuenta, un concepto básico. Vamos a ir al formulario. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, entonces, hay un concepto que no lo hablamos, pero que es necesario tocarlo en este punto, y es cómo voy a almacenar clases que son diferentes, porque cuenta de ahorros y cuentas corrientes son diferentes. ¿Cómo las voy a manejar dentro de mi aplicación? Le voy a crear un atributo que me soporta valores polimórficos, como sería un ArrayList de tipo cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque es que cuenta es el padre de todas las cuentas. Entonces él va a validar. Entonces tenemos el ArrayList de tipo cuenta. Aquí en cuenta entrará cualquier tipo de cuenta, llámese ahorros o corriente. Y esa permisividad se ha dado que hay un principio, que lo trabajaremos en la próxima sesión, que es el concepto de polimorfismo. Por ahora, créanme que aquí dentro de esta cuenta, dentro de este array list de tipo padre, podemos almacenar a los hijos.
Vamos a implementarle los eventos al salir, clic derecho, evento action perform, system.exit, enviándole 0 como argumento, todo finalizó bien. Vamos a desactivarle al formulario la posibilidad de cierre. Entonces, ¿qué hacer en caso de que le hagan clic? No haga nada. Y ahí hicimos el salir. Y para el caso de la cuenta, entonces miremos unas características de diseño. Debemos asignarle nombres a estos componentes que nos permitan recuperar fácilmente la información. Clic derecho, cambiarle el nombre a la variable, txt tipo, entonces tenemos txt, aquí va, número tipo, txt saldo, txt interés. Bueno, lo que vamos a hacer es recuperar a este señor y a medida de determinar si es de ahorros o es corriente, creamos la instancia del elemento, enviamos la información y mandamos a pintar en la tabla. Entonces, vamos a programar el evento, evento action performed. Y vamos a recuperar la data. Entonces, yo tengo en un string el tipo va a ser igual a txt tipo punto get at item txt get selected index, que me retorne quién es el que está seleccionado para procesar. Y aquí podemos agregarle unas funcionalidades de validación con el switch a partir del tipo. Y aquí puede necesario que todo quede igual como está en el combo. Entonces cuenta ahorros, aquí lo podemos mirar en el modelo cómo quedaron. Y tenemos en el modelo cuenta ahorros, cuenta corriente. Voy a copiarlos, tenerlos a la mano, copiarlos por acá. Entonces preguntamos por tipo cuenta de ahorros. Si no es el caso, preguntamos por
el segundo caso y hacemos el break. Por último, si no hay nada, pues vamos a mandar un Photoaction Paint, un mensaje de error. Copiarlo este error por acá. El tipo requerido no válido si no es cuenta de ahorro o no es cuenta corriente. Entonces ya con el botón determinamos qué tipo de cuenta es, si es de ahorro o es corriente. Y vamos a necesitar la información. Como la información es la misma para los tres, vamos a hacerla, para las dos, perdón, vamos a hacerla antes. Vamos a retomar el número de cuenta. Recordemos que el número de cuenta es un valor entero. Hacemos el proceso de conversión, integer parseInt del txt número punto get. El segundo campo es el saldo, es un double. Bueno, este como es un objeto value, es un spinner. Los spinners me permiten retornar lo que son, está el spinner acá, me permite obtener lo que es el valor de forma directa. Vamos a decirle acá. Bueno, hacemos un cast y sacamos el valor, se lo asignamos al saldo. Y por último, tenemos que recuperar la última cajita. Esta cajita le pusimos interés. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle varios porque no es solamente interés. Puede ser también de sobregiro. Vamos a recuperar. Ese es de tipo double también. Varios. Bueno, entonces ya tenemos ahí la información. Ya identificamos qué tipo de objeto es. Entonces vamos a llamar a nuestras cuentas y vamos a agregarle una nueva cuenta. ¿Qué cuenta? Pues en este caso, cuenta de ahorros. New cuenta de ahorros. Recibo el número, recibo saldos y recibo varios.
Bueno, falta un punto y coma, listo. Aquí tenemos nuestra cuenta de ahorros. Entonces creamos o una cuenta de ahorros o creamos una cuenta corriente. Posterior a ello, pues tenemos que pintar, mostrar la tabla, actualizarla en caso tal de que así se requiera. Vamos entonces a incluir un método que se llama mostrar tabla, que será el encargado de procesar esa solicitud. Vamos a decirle que la cree y cada vez que la necesitemos, pues simplemente la vamos a invocar. Este es cuando yo le haga clic a crear cuenta. Vamos a ajustar acá cuando yo le haga clic o seleccione o cambie el ahorro, pues vamos a cambiar a este señor. Este señor se llama LB Valor. Vamos a cambiar a ese señor. ¿Qué evento le vamos a poner? Vamos a ponerle eh, el evento chain Vamos a probar con el internet este chain a ver si nos genera lo que estamos requiriendo, en este caso que cada vez que yo cambie modifique la etiqueta. Entonces debo recuperar primero la posición y el selected index. La posición es igual a 0. Estamos hablando de si es 0, debe quedar como tasa interés. Bueno, entonces vamos a ajustar el valor dependiendo de nuestra tasa de interés y el otro es cantidad sobre giro o valor sobre giro. Vamos a hacer una vista previa a ver si se ve reflejado o no se ve reflejado. Vamos a ejecutarlo.
Aquí cambió valor sobre giro, tasa de interés. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya ajustamos, creamos y vamos a enfocarnos en el mostrar tabla ahora. Muy importante mostrar la información. Esto ya lo habíamos abordado, ya lo habíamos desarrollado en la parte de interfaz gráfica, pero pues vamos a repetir el concepto. Entonces vamos a trabajar con un con un modelo personalizado. Es una clase de Java. Ups, se me bloqueó el dispositivo. Regálenme un momento, ya retomamos.